Hemos llegado por fin a la gran solemnidad de Pentecostés y por eso la Iglesia, como no podía ser de otro modo, nos fue preparando de a poco para este día, para hablar, contemplar, leer, escudriñar sobre el Divino Paráclito, que no es para nada redundante, sobre todo si pensamos quién es Él. Nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios mismo. No se puede pecar por exceso al hablar de Dios. Más aún, no deberíamos nunca cansarnos de hablar de Él. Pero además, hablar específicamente del Espíritu Santo es necesario por tratarse, como hemos visto, de la persona divina menos conocida, dado su obrar misterioso e inefable en el interior de las almas. La misa de hoy comienza con un precioso introito sacado de los oráculos de la sabiduría. Y si pudiéramos escuchar en el canto gregoriano este introito, nos daríamos cuenta la altura que toma ese canto, una especie de sublimidad de la alegría. Y luego escuchamos la epístola de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta lo que pasó en ese día. Y luego el aleluya que entonará el coro en donde lo vaya, donde el sacerdote, después del segundo aleluya, se arrodilla. Y luego de invocar al Espíritu Divino, comienza esa hermosa secuencia de Pentecostés que data del siglo XIII, llena de ternura y de emoción, clamándole al Espíritu Divino. Luego, el Evangelio, donde el Señor habla de la promesa del Espíritu Divino. Sin embargo, nosotros podemos distinguir netamente la enseñanza acerca del Paráclito que la Iglesia nos ha enseñado siempre a través de su teología, de su catecismo. Podemos decir que el tema preponderante siempre es la acción del Espíritu en cada alma individual, pero hoy se nos propone su acción en cuanto que recae en el ámbito social, o sea, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Y sí, como hemos dicho, la acción individual del Paráclito en las almas se caracteriza por la invisibilidad. Ahora vamos a ver cómo lo propio de su acción conjunta o global es lo opuesto, o sea, la visibilidad. No podía ser de otro modo, porque su efecto peculiar en este orden es nada menos que engendrar la iglesia visible. Esta es una hermosa oportunidad para destacar algo de mayor importancia, que es la pasión, la muerte, la resurrección del Señor y sobre todo este Pentecostés como la consumación de la obra redentora. Y por eso establecen una nueva relación, una nueva forma de esa relación de la Trinidad con el hombre. Eso nos hace acordar esas misteriosas palabras de San Juan al referirse a la promesa del Señor acerca de los que creyeran en Él. Ríos de agua viva manarán de sus entrañas, dice el discípulo amado. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido dado el Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado, dice el apóstol en su capítulo 7. En palabras un poco distintas, podríamos decir que la acción del Espíritu Santo en el mundo antes de la iglesia y fuera de la iglesia no es la misma que su presencia en la iglesia después de Pentecostés. Vamos a volver al suceso en sí, tal como lo relatan los hechos de los apóstoles en esta epístola. Hay un hecho que llama poderosamente la atención y es el don de lenguas que adquieren los apóstoles por acción del Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene este milagro? Podemos decir que el don de lenguas es la respuesta de Dios al pecado de la soberbia de los hombres, castigado inicialmente por el Señor con la confusión de lenguas en Babel, como lo pone de manifiesto la inclusión del texto del Génesis, que muchas veces se
incluye para explicar este misterio la contemplación y la contraposición de Babel Pentecostés arroja para nosotros una enseñanza que es de muchísima importancia, que es la soberbia y la autosuficiencia del hombre. Solo esas dos cosas, que son una sola, pueden producir división, odio, confusión, enemistad, pero el contrario, que es el cenáculo, donde el Espíritu Santo es infundido, las diferencias, las divisiones son superadas, como lo muestra la capacidad de los apóstoles de hablar en distintas lenguas. La enseñanza es evidente. Solo Dios, nuestro Señor, puede producir la armonía y unidad entre nosotros. Toda empresa de este tipo que los hombres acometan con sus solas fuerzas estará asignada por el más rotundo de los fracasos. A este mundo que tanto nos habla hoy día de unidad, de solidaridad y ahora de nuevo orden mundial, de integración planetaria, solo tenemos una respuesta que darle. La verdadera unidad no puede provenir sino de Dios y del Dios verdadero, nunca de las meras energías humanas. Y estemos advertidos, pues si llegásemos a ver que el mundo comienza a unirse alrededor de alguien que no es Cristo, eso solo puede significar una cosa, que ese alguien es el anticristo y que la segunda venida de nuestro Señor no está lejana. Dijimos que Pentecostés marca el nacimiento de una realidad nueva, que es la Iglesia Católica. Pues bien, esto también se encuentra implícito en el don de lenguas, porque hasta Pentecostés las religiones que el mundo había conocido eran religiones localizadas en una determinada área o nación. El hinduismo en la India, el taoísmo, el confucianismo en China, el mazdeísmo en Persia, etc. Cada pueblo tenía su religión, sus dioses, distintos de los demás pueblos. Inclusive cuando un pueblo derrotaba a otro en la guerra, eso era visto como una victoria de los dioses propios por sobre los de la nación adversaria. Aún el pueblo elegido de Israel tenía una religión limitada a su propia nación, pese a las profecías que hablaban de un futuro reino universal de Yahvé. A partir de Pentecostés todo esto va a cambiar. El cristianismo es la primera y única religión con carácter universal, precisamente católico, eso significa en griego, y el don de lengua significa entonces que Dios nuestro Señor capacita a los apóstoles, los fundamentos de su iglesia, para conquistar a los gentiles, o sea, a los pueblos de toda la tierra. Y fue precisamente el Espíritu Santo, este Maestro interior, quien iluminó y les dio las fuerzas necesarias para acometer semejante tarea infinitamente superior a la capacidad humana. Baste comparar las actitudes de los apóstoles antes y después de Pentecostés. Antes los vemos temerosos de los judíos, escondidos por esa razón, y luego con la intrepidez necesaria para propagar el Evangelio por todo el orbe conocido. Antes, Pedro que niega al Señor delante de una mujer, luego el intrépido apóstol que da su vida por Cristo. El mismo Señor les había recomendado previamente a su ascensión a los cielos que no se apartasen de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, o sea, el Paráclito. Los apóstoles permanecieron reunidos en oración con un mismo espíritu, en compañía de la Santísima Virgen María. Cristo nuestro Señor no manda inmediatamente a sus discípulos a hacer apostolado luego de su ascensión, sino que les pide que reunidos con la Virgen Santísima, en retiro y oración, esperen la venida de la fuerza de lo alto. Y esto constituye una profunda enseñanza para nosotros, porque la acción apostólica verdadera no es una obra meramente humana, sino que debe ser la manifestación hacia afuera de la obra interior producida por el Espíritu Santo en nuestras almas, precedida por la oración, por el recogimiento y, por supuesto, por la compañía continua y amorosa de la Santísima Virgen María, esposa del Espíritu. Por todo esto,
es fácil deducir cuál es el papel del Espíritu Santo que desempeña en la Iglesia y en las almas. El del alma o principio vivificador. El Espíritu Santo es algo así como el alma de la Iglesia, el que la dota de santidad, de estabilidad. A pesar de todos los pecados y miserias de sus integrantes, si la Iglesia fuese solamente una institución humana, ya hace tiempo que se hubiese corrompido. Lo hemos escuchado siempre eso. Hubiera desaparecido totalmente. Todas las empresas humanas padecen corrupción. Y la Iglesia, a pesar de retrocesos y contramarchas y crisis terribles, y una que parece insuperable y a la vez sin precedentes como la de ahora, permanece siempre igual en lo sustancial, y esto no es obra humana, sino del divino Paráclito. Ocurre así algo análogo a lo que acontece en nuestro propio ser. Nuestra vida es una continua lucha entre las fuerzas de disgregación propias de la materia de nuestro cuerpo y las de unificación y vivificación que nos da el alma. Y del mismo modo la Iglesia es santa y una no por sus miembros individuales, nosotros mismos, sino por el Espíritu que la anima. Por eso estamos confiados en nuestro Señor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de su amor. No hay tiempo para hablar de la teología del Espíritu Divino, lo que la Iglesia enseña, de cómo el Padre y el Hijo engendran en su amor infinito y eterno esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el amor divino. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Sí sabemos que Él es el dulce huésped del alma, que quiere habitar en nosotros por su gracia, que se ha hecho nuestro para que nos hagamos suyos. Y por eso San Pablo llega a decir que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Sabemos que el Espíritu es el que nos fortalece, nos da fuerzas necesarias para ser católicos militantes. San Pablo es el que dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, nos ayuda para ser valientes confesando a Cristo como lo hicieron los santos y los mártires a lo largo de la historia, valientes para defender la verdad entera sin silencios cómplices o recortes facilistas, valientes para cumplir fielmente todo lo que nos enseña y exige el Evangelio, a pesar de las dificultades y las contrariedades, a pesar del sufrimiento que acarrea cumplir siempre la voluntad de Dios, a pesar del riesgo de ser incomprendidos o despreciados por quienes no tienen ni entienden el Espíritu de Dios. Sabemos al final que el Espíritu Santo confirma nuestra esperanza. La vida de la gracia con la que el Espíritu vivifica nuestra alma no es sino un anticipo de la gloria. La unión con Dios, que desde ya gozamos en la tierra, se hará definitiva en el cielo. La esperanza de llegar a alcanzar a Dios se acrecienta día a día en cada sacramento que recibimos y también en los momentos de oración. La esperanza de ver a Dios nos lleva a vivir las cosas divinas y también a pensar en ellas, a desearlas. Y no en vano somos ya ciudadanos del cielo. Hemos sido elegidos apóstoles para conquistar el mundo para Dios, cada uno según sus capacidades. Como soldados de Cristo nos toca el combate, sabiendo que nuestra fuerza viene de lo alto. Como los primeros apóstoles y el ejército de los mártires, debemos estar dispuestos a ofrendar nuestra vida. Ese será el mayor testimonio, nuestro mayor desprendimiento. La máxima de las pobrezas. Estar al servicio del Señor implica renunciar a todo. Santa Teresa dice que la perfección cristiana no es otra cosa sino unir nuestra voluntad con la de Dios hasta dejar que el Señor haga lo que quiera de nosotros y nos lleve a donde quiera, hasta sentir que nos dejamos gobernar por Él en lo pequeño y en lo grande. Pidamos en esta Santa Misa y en este día hermoso de Pentecostés que renueve la faz de la tierra y llene nuestros corazones con la esperanza cristiana. Pidamos ser desde ya almas que, deseosos del cielo, demos siempre testimonio de esa vida que es la verdadera, que la fidelidad a la verdad
nos convierta en auténticos testigos, es decir, en mártires de Cristo.